Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la siguiente expositora. Una ha sido invitada a nuestros congresos de reumatología. A continuación le daré un pequeño resumen de su extenso currículum. La doctora Alejandra Vini es especialista en reumatología, Universidad Nacional de Córdoba, con equivalencia del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, fellowship en reumatología en el Hospital Hautepierre, jefe de reumatología en el Hospital Italiano. Doctora, puede proseguir con su conferencia. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Permítanme compartir. Sí están viendo, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy junto con gente muy grosa, como decimos nosotros en la Argentina, del lupus. Muchas gracias, Mario, al presidente y al comité científico. Un honor, la verdad, estar acá y poder conversar con ustedes algunas cuestiones referidas al lupus, eritematoso sistémico y el COVID-19 y el SARS-CoV-2, este coronavirus que nos tiene a todos a muy mal traer. Estos son mis potenciales conflictos de interés, pero no tengo ningún conflicto de interés para esta charla en particular. Así que la idea es tratar de ver, pues, cómo le va a nuestras pacientes con lupus, nuestros pacientes con lupus, porque también tenemos hombres, y qué capacidad tiene este SARS-CoV-2 de molestar más o menos a nuestros pacientes, y vamos a ver algunos aspectos de esto. O sea que repasaríamos algunas cuestiones que ya empieza a haber datos sobre cómo le va a los pacientes que nos toca ver a todos los reumatólogos, no solamente el lupus, que contraen esta enfermedad. Cómo le va al lupus puntualmente cuando está enfrentado a este virus, si tiene más riesgo o no de contraer el COVID, de tener COVID-19, de infectarse con el SARS-CoV-2, que no, había algunas cuestiones sobre este punto, y si estas pacientes nuestras tienen COVID más graves, que era nuestro absoluto temor cuando esta historia comenzó, qué capacidad tiene este coronavirus de condicionar o gatillar un lupus de nuevo, de condicionar recaídas de un lupus que estaba en remisión después de estar con. Algunas palabras sobre este síndrome que estamos aprendiendo junto con los pacientes a ver, que es el long COVID, y qué rasgos en común podría tener con el lupus y eventualmente cómo le iría a nuestras pacientes. Un capítulo puntual sobre los medicamentos que usamos en estas pacientes y qué hacer con ellos cuando tienen lupus, y 2 mini palabritas de vacunas en lupus, porque hay una charla excepcional de mi amigo Cacho un poquito después. Así que en realidad, ¿a qué viene toda esta cuestión? Pues viene claramente a que los pacientes sanos que tienen riesgo, digamos, de desarrollar una enfermedad un poco más grave, tienen algunas cuestiones estructurales, porque se les ha encontrado a veces algunos pacientes no con lupus, ¿no? Algunos autoantígenos que no han perdurado en el tiempo. En los niños, este síndrome de Mix, que tiene similaridades casi calcadas, pero no exactamente igual que una enfermedad de Kawasaki. Por suerte, no son muchos los pacientes pediátricos que les va mal con esto. O sea que una evidencia no muy convincente hasta acá de que el SARS-CoV-2 tenga la capacidad de generar una enfermedad autoinmune sostenible en el tiempo, ¿no? Por otra parte, este síndrome tan que no queremos que tengan nuestros pacientes, algunos de ustedes por ahí no saben, pero yo trabajo en buena parte, estoy 40% de mi tiempo desde hace un tiempo en el área COVID, así que estos pacientes realmente los vemos, y obviamente son complicados. Entonces, hay algunos datos que vamos a repasar más en profundidad sobre si nuestros pacientes, que sería este círculo a su derecha, tienen más incidencia de COVID, si el curso está alterado parece que no, y podríamos ver algunos datitos sobre las medicaciones posteriormente. El impacto de COVID-19, de la pandemia sobre el lupus, está mucho más allá del riesgo de infección, y seguramente es tema de la charla del doctor Luis Jara, así que acá ni me meto.
pero ¿por qué nos empezamos a preocupar de arranque? Porque la verdad que, como bien lo vieron ustedes en la conferencia, la excelente conferencia del doctor Esposto, que para mí es cacho, por eso se lo digo así, amigo de toda la vida, es increíble, vos hablando, Cacho, de cosas de esta y yo hablando de un virus. Los roles al revés. Estas pacientes nuestras, en verdad, nos preocupan siempre, porque por distintos motivos tienen más propensión por la propia enfermedad, por la actividad de la enfermedad, a infecciones que son graves y que es una de las causas de internación y a veces de mortalidad, con lo cual era lógico pensar que una infección por SARS-CoV-2 quizás a nuestras pacientes lúpicas les fuera particularmente mal. Y esto estaba basado en algunos datos puntuales, como mecanismos convergentes, digamos, que tiene el COVID-19 y el lupus, donde en realidad hay varias líneas que sugieren claramente el rol de los interferones de tipo 1, que todos ustedes saben que tiene una actividad, una capacidad antiviral importante, y obviamente una de las características de este virus es escapar, pasar debajo del radar y saltear la capacidad de defensa que tiene la inmunidad innata del paciente que se infecta. Y lo hace de manera sublime, mire cómo nos tiene de rodillas hace un tiempo y lo va a hacer un tiempo más. De manera tal de que en nuestros pacientes lúpicos, que algunos de ellos tienen una firma de interferón bastante importante, con genética, era bastante crítico pensar cómo les podría ir a nuestros pacientes en este punto. Y esto tiene que ver en buena parte al mecanismo de cómo penetra en la célula, obviamente células de inmunidad innata primero, y lo hace obviamente, ustedes conocen muy bien, por este receptor AC2, y lo hace a través del dominio S1 y S2 de la proteína Spike, para terminar fusionándose y haciendo todo el ciclo de replicación y de largar de nuevo mucho más virus en el paciente, ¿no? Entonces, en este punto crítico del receptor, creo que es bueno repasar que este receptor AC2, tenemos receptores AT2 y AT1, y cuando están bloqueados y ocupados por el virus, los AC2 condicionan vasodilatación, como ven ustedes en verde, fibrosis, inflamación. Tenerlos bloqueados libera la otra línea del desbalance absoluto sobre los AT1, que fíjense ustedes que produce aumento de vasoconstricción, de fibrosis, de inflamación, de trombosis y de daño claramente pulmonar, que es absolutamente todo lo que le pasa a un paciente con COVID-19 grave, tanto con neumonía grave como con los pacientes que hacen, obviamente, síndrome inflamatorio realmente muy grave. De manera tal que es bastante crítico este primer enganche, digamos, del SARS-CoV-2 en este receptor y su replicación, y la capacidad de evadir la respuesta inicial de F1 es muy importante, y las comorbilidades, sumado a la hiporregulación, la downregulation de los AC2, hace que realmente la cascada las tormentas de citoquinas en los pacientes sea peor. Entonces es un punto clave que nos preocupaba en las pacientes lúpicas. En esta revisión realmente muy buena sobre todo lo que le puede pasar a un paciente, que ven ustedes obviamente una respuesta innata rápida, tener una recuperación más rápida, daño orgánico y hasta muerte, cuando obviamente uno tiene ya gatillado toda una reacción ya más allá del virus, inflamatoria absolutamente descontrolada, y de eso es lo que se mueren en buena parte los pacientes a quienes les va muy mal. Entonces, a esta cuestión de pensar claramente que nuestras pacientes lúpicas tienen más riesgo de infección severa, hay un estudio de Fernández Ruiz, que ya se le voy a mostrar, muestra en realidad que tienen, un solo estudio que muestra más tasa de hospitalización, pero no de más mortalidad, con lo cual no era tan complicado. Ahora, nuestras pacientes tienen una desmetilación que conocemos bien, y el gen del receptor AC2, que codifica obviamente este receptor, también está desmetilado y tiene obviamente la posibilidad de una entrada viral más importante. Y el otro punto de la revisión que vamos a tocar más adelante es sacarnos de la cabeza que, si bien la hidroxicloroquina no se le saca a nadie, a ningún paciente lúpico, no protege a nuestros pacientes lúpicos de no infectarse con el SARS-CoV-2. Eso es algo que en un momento pensamos que era así, pero no. Parece ser que la disregulación epigenética puntual
del AC2 y de algunos genes de interferón puede hacer que algunos pacientes tengan una susceptibilidad a un COVID-19 más severo. Y en realidad todos los pacientes, aunque no sean lúpicos, se están estudiando en buena parte en esta parte genética, porque claramente hay alguna agregación familiar también de pacientes que les va muy mal, e incluso algunos puntos también en relación a ciertas etnias. O sea que seguramente la genética juega un rol dentro de lo que es la respuesta del huésped a este patógeno. Entonces, este es un círculo que conocemos bien, todos sabemos justamente que uno de los primeros pasos y comprometidos en la fisiopatogenia del lupus es la hipometilación de muchos de estos genes, y bueno, era para pensar que esto pudiera pasar. No pasa en muchos pacientes, por suerte. Entonces, hay algunos datos ya un poco más interesantes, que hace que sí, sabemos que tienen propensión. Vamos a tocar el tema de las medicaciones, pero vayan sabiendo que las dos que más preocupan al momento que nuestra paciente lúpica contraiga la enfermedad del COVID-19 son los esteroides en dosis más o menos o muy elevadas y el uso de rituximab. Todo lo demás es un poco más negociable. Por suerte no tenemos demasiados pacientes con compromiso intersticial pulmonar en lupus, 5 a 15%, neumonitis lúpica, eso claramente te pone en un peor lugar. La tormenta de citoquinas, uno podría pensar que nuestras pacientes que son más propensas a tener síndrome de activación macrofágica secundaria de tipo linfohistocitario tienen más propensión también a hacer este tipo de síndrome. En lupus no es lo que se está viendo, y los genes, como yo les comentaba. Entonces, el primer mensaje clave es que a la fecha, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es mantener a nuestros pacientes lúpicos en remisión en la menor actividad posible y tener los corticoides a la menor dosis posible. Una cosa es cómo se usan los corticoides en determinado momento de la enfermedad COVID-19 y otra es al principio de la enfermedad, donde claramente no es el momento de darlos, no siempre se pueden sacar a nuestros pacientes, pero tenerlos antes con menos corticoides obviamente es ganancia para los pacientes. Hace un año y algo, y creo que yo di una charla con ustedes justamente, estábamos muy felices pensando que la hidroxicloroquina iba a ser lo más, cuando no varios de los que estamos acá presentes tomamos hidroxicloroquina preventiva unos cuantos mesecitos, la verdad absolutamente brujería pura porque no había evidencia para hacerlo, y la verdad que de pasar a pensar de que no había pacientes, no se veían pacientes en los primeros tiempos con lupus que tuvieran COVID, era simplemente una cuestión de tiempo, de falta de registros, y de que claramente las pacientes lúpicas se cuidaron muy bien y cumplieron con el aislamiento social requerido según dónde vivían en función de la circulación comunitaria del virus, y obviamente en algún punto la familia armó cierta burbuja, digamos, alrededor de ellas mismas, que son pacientes en donde los grupos de pacientes han sido muy activos en recomendar de tener todos los cuidados, ¿no? Ya inmediatamente se contestó de que esto no iba a ser así y empezaron a aparecer obviamente los primeros datos de que sí, los pacientes sí podían tener COVID perfectamente, y me complace comentarles este estudio de mi amigo Luis Zurita y sus colaboradores, en donde ellos reportan 5 pacientes que se contagian de COVID-19 estando tomando la hidroxicloroquina correspondiente. No tuvieron síntomas de los más graves, pero claramente abona al hecho de que no se puede realmente pensar de que por estar con hidroxicloroquina vas a tener menos chance de contagio con el SARS-CoV-2. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, en esta revisión que es reciente, la han actualizado hace escasamente un mes, de lo que es las guías de tratamiento de la Sociedad de Infectología Americana, para lo que es el uso de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19, está totalmente fuera de la jugada, ya salió de todas las guías nacionales, por lo menos en Argentina, y en todas las recomendaciones
más internacionales, no tiene sentido darlo. La cloroquina se considera obviamente un equivalente de clase, de hidroxicloroquina, y la recomendación de no dar hidroxicloroquina más acitromicina por el tema de la prolongación de QT en el electrocardiograma es una recomendación aún más fuerte, aunque obviamente los niveles de evidencia siempre son de moderados a leves. Por ende, para resumir un poco esta primera parte, les diría que no tenemos datos que nos permitan decir que nuestros pacientes son más susceptibles y les va a ir peor con el COVID-19, lo que sí obviamente uno hace todo lo posible para que se cuiden, como todos los pacientes nuestros, pero nuestras pacientes lúpicas en particular, y cumplan con el aislamiento, con no juntarse con demasiada gente, con usar su barbijo y todas las cuestiones que hacen que sean las medidas por ahora preventivas más importantes, ¿verdad? Para eso había que tener registros y por suerte ya los empezamos a tener y por lo menos la Sociedad Argentina de Reumatología reporta al registro de Global Rheumatology Alliance en esto y creo que esto es muy importante. Y también están largando, fíjense ustedes acá, 2 palabras vamos a decir al final, sobre esto que es ya el registro de nuestros pacientes vacunados, para saber realmente cómo les va, si realmente va a ser tan efectiva como en el paciente que no está con nuestras enfermedades. Fíjense que en la base ya tienen 15.000, casi 500, esto es de ayer, 15.500 pacientes, de los cuales en seguimiento real son 14.000 pacientes. Realmente uno ya puede empezar a mirar números, y de los pacientes seguidos, que son 8.177, que ya son números importantes, la artritis reumatoidea ocupa el primer lugar con el 41%, pero el lupus es la número 2, y detrás de artritis reumatoide y lupus es muy chiquito todo lo que se reporta. O sea que claramente cada vez vamos a tener datos sobre nuestras pacientes lúpicas. 17% obviamente es menos que artritis reumatoidea, pero es el número 2. Esto, hay más mujeres que hombres, como ustedes ven aquí abajo, pero en realidad esto es total, ¿no? O sea que les diría que esto no es de las lúpicas, es de la base en total. Más mujeres que hombres. Edades mayoritariamente entre los 30 y los 65 años, con franjas etarias entre los 30 y 49 y 50 y 69 más o menos parecidas. Y este punto es interesante, white, que serán caucásicos. Mi amigo Bernardo Poncestel se le debe estar enrulando el pelo cuando ve estas cosas, 37.4%, y esto que no se entiende si es raza o etnicidad, ser latinoamericano, es una novedad para mí, es el segundo grupo, o sea que me parece que es muy importante, este registro nos va a dar datos muy interesantes, por lo menos para las Américas, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Las comorbilidades en el registro son las que estamos acostumbrados y sabemos en población general que condiciona un peor devenir una vez que uno tiene el COVID-19, que es la hipertensión, tener compromiso pulmonar de tipo EPOC, crónico obstructivo, asma y sobre todo fibrosis pulmonar intersticial, ser diabético, tener insuficiencia cardíaca o del tipo que sea, desde isquémica o dilatada, los pacientes en fallo renal, y obviamente, aunque en este punto en el registro es el 5%, es la obesidad mórbida, que claramente, por lo menos en nuestra experiencia, en la segunda ola ha pegado fuerte y con mortalidad importante en gente joven, con la única comorbilidad de ser obeso, ¿no? O sea que creo que saber que en realidad nuestros pacientes comparten las comorbilidades, muchas de ellas algunas modificables, creo que sigue siendo una ventana de oportunidad para controlar la hipertensión, todo lo que es lo cardiovascular, la diabetes de nuestras pacientes que pudieran tener esa comorbilidad ya conocida, pues antes de que se infecten con este virus, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Y la muerte, la hospitalización, casi un 31%, y la mortalidad en 5.5%, que si vemos otras series sabemos bien que de los pacientes que andan mal hay aproximadamente un 3%
que no tiene cómo responder, o nosotros no tenemos cómo sacarlos de la situación ya de inflamación extrema y de estar en tubo. De este mismo grupo, publicado este año, están los factores asociados a mortalidad en las patologías reumáticas, y esto es un dato fuerte, importante. Fíjense el trabajo que se tomaron de ver por grupo de enfermedad, incluyendo todas las enfermedades nuestras, todas las enfermedades, separándolas un poco de lo que son las sistémicas nuestras, donde acá entra el lupus, algunas otras que no están tan definidas, pero todas puestas, sobre todo enfermedad por el GG4, gota, inflamaciones oculares, todas pasibles de recibir medicaciones de las nuestras, y por este lado, las medicaciones incluidas, ¿no? Los DMARD sintéticos, los DMARD biológicos, los dirigidos, que son los anti-JAK y la Premilax, los inmunosupresores, y un capítulo aparte para el corticoide, ¿no? En esta tasa ya de mortalidad, en realidad el lupus se desmarca un poquito, pero eso fue una tendencia, no fue significativo, pero no deja de ser tendencia, con lo cual es bueno que estemos atentos a esto. En este análisis, que fueron 3.729 pacientes, lo que tuvo relación con la mortalidad fue más edad, ser hombre, tener daño cardiovascular y enfermedad crónica pulmonar. O sea que no cambia en realidad de lo que vemos en ese punto con la población en general que tiene COVID, y algunas otras más puntuales, que es el alto índice de actividad, lo que mencionamos recién. Es muy mala cosa que en un momento de máxima actividad en una lúpica se venga a infectar con el SARS-CoV-2, y algunas medicaciones donde se desmarcan el rituximab y la sulfasalazina y los inmunosupresores. No es lo que se ve con los otros biológicos que usamos en artritis reumatoidea, así que recuerden estos tres, porque estos puntos son importantes, y hay recomendaciones para suspenderlas, y no cumplirlas puede ser complicado para nuestros pacientes. Entonces, la relación con la posibilidad de que se mueran estos pacientes tiene que ver con el nivel de actividad de la enfermedad, con los tratamientos que les marqué, con lo cual es importante tratar de no aumentar la dosis de corticoides cuando uno ya sabe que la paciente lo tiene. Después pasan cosas como que nos enteramos después, ¿no? Que la paciente tuvo COVID y no tuvimos oportunidad de modificar nada de lo que está recomendado. Sobre la posibilidad de que el SARS-CoV-2 pudiera generar enfermedades autoinmunes, y acá le tocaría acá el lupus. Esto está bastante discutido, esto es una hipótesis más teórica que real, pero bueno, no sabemos qué vamos a ver dentro de 1 o 2 años. Quizá esta diapo, que hoy no nos preocupa tanto, nos preocupe muchísimo más dentro de 2 años, cuando los registros arrojen más datos. Estos son simplemente para que vean reportes de positivización de algunos anticuerpos, que ya veremos algunos después, algunas neuropatías desmelinizantes, lo del Kawasaki en los chicos, y no demasiado más. Entonces, tratando de responder, esta es una revisión bastante interesante. La verdad que uno no tiene 1000 estudios para revisar cuando lo querés hacer sobre casos publicados. La capacidad de gatillar un lupus, en realidad un lupus o una recaída, un flare, es difícil de decir. En este momento lo que hay que hacer es en ese caso, tratar de diferenciar los datos a favor de lo que es el COVID y de lo que pudiera ser realmente actividad lúpica. Y para eso, bueno, son los pacientes con trombocitopenia severa, con serositis o daño renal, que no esté relacionado al daño respiratorio, es para empezar a sospechar que esté pasando otra cosa y tener otro diagnóstico. Y más de una vez nos consultan del piso de la terapia por situaciones de esta. Y obviamente hacer determinaciones de anticuerpos, que habrá que ver
si persisten en el tiempo, porque ya vamos a ver que no. La realidad es que no tenemos datos para pensar que se gatille, pero de coexistir durante el curso de un COVID más bien severo, que dura varias semanas con un paciente internado, hay que ser rápido en tratar de hacer el diagnóstico de lupus y resolver la situación. Básicamente son, mirar esto, ¿no? Artralgias y mialgias, hasta acá es lo que podría dar el COVID. Ya cuando es leucopenia, trombocitopenia, también recordar que hay momentos de linfopenia y que es parte de los scores de gravedad de cualquier paciente que tenga COVID, o sea que no te ayudaría mucho a diferenciar de un lupus. Y obviamente todos estos datos son muy parecidos de uno y del otro, así que va a ser cuestión de agudizar el ingenio clínico hasta ahora. No está claro, esta es otra revisión sobre la asociación con flares o lupus de novo, pero la realidad es que necesitamos claramente tener más datos. Por ahora son todos reportes de lo que puede pasar. Yo les muestro esta paciente que es de hace pero poquito, es una mujer de 33 años que está cursando, ahora ya va por el día 20, pero cuando presenta esta clínica, ella entró por una neumonía bilateral moderada, se la internó básicamente porque estaba con una hipoxia leve. Ella ingresa en un FIS, una fecha de inicio de síntomas. Acá con estos síntomas está en el día 13, pero la ingresamos en un día 7-8, en donde estábamos evaluando la posibilidad de remdesivir o no. Y inmediatamente la paciente hace estos hematomas, estas petequias, con una poliartritis en manos y rodillas, y de tener unas plaquetas normales de ingreso, 40.000 plaquetas. La cuestión es que se le pidió a la máxima celeridad posible, que a veces cuesta, todos los anticuerpos, un antinuclear 1 en 80, absolutamente irrelevante para nuestro laboratorio, pero bueno, era 1 en 80, Enarola, SMRNP negativo, anti-DNA negativo, factor reumatoideo, anticitrulina, ANCA negativo. Ya estaba en semana 13 con una neumonía no muy fantástica, así que era pasible, día 13, perdón, pasible de ya recibir corticoides. Hicimos un pulso mini, uno solo, de 200 miligramos de metilprednisolona y la dejamos con 30 miligramos hasta regular, y en 48 horas este fue el cambio, ¿no? Esta paciente la estamos siguiendo y veremos si es todo COVID o más adelante positiviza algo, pero son pacientes como estos, hay muchos. Vamos al punto de las medicaciones que se usan para el COVID complicado, donde tienen su rol lo que nosotros usamos también en nuestras pacientes. Sabemos bien que hay un momento de respuesta antiviral de la infección donde algunos de estos medicamentos no ayudan para nada, y en algún otro punto donde obviamente estamos en situación de hiperinflamación por COVID, donde están indicados los corticoides, está indicado caso por caso los anti-interleuquina 6, y hay algunos datos sobre todo de baricitinib, y ahora se publicó algo de tofacitinib, con por ahora, por lo menos en algunos puntos, respuestas marginales en pacientes graves. Pero obviamente lo que son tocilizumab y sarilumab tienen un rol de este lado, no es que los usemos nosotros demasiado, pero terminamos asesorando en los comités de tratamiento nosotros por ser medicamentos que usamos lo que nos toca. Es bueno repasar la versión 2 de las recomendaciones de qué hacer en época de pandemia con la medicación de nuestros pacientes. No cambió nada con un consenso bastante alto de que si el paciente tiene indicación de glucocorticoides hay que usarlo a la menor dosis posible para controlar la enfermedad, más allá de su exposición al virus o no. Y de todas maneras no es oportuno suspenderlos de golpe cuando el paciente ya los venía recibiendo, nada más que porque se aparezca con síntomas y una PCR positivo para SARS-CoV-2. Ahora, lo que sí es importante a la hora de ya tener la enfermedad positiva es que en este caso las altas dosis de corticoides, los inmunosupresores, se podrían llegar a iniciar antes de tenerlo, ¿no? Perdón.
pero bueno, y la hidroxicloroquina ni hablar. O sea que en lupus, cuando recién se diagnostica, poner la hidroxicloroquina como corresponde. Por suerte ahora ya no está en faltante. En las mujeres embarazadas con lupus también hay que poner hidroxicloroquina. Y si el belimumab debiera ser iniciado, ya no con un consenso tan alto, pero moderado, la recomendación también se podría. En esta nueva versión está claro que cuando uno ya sabe que el paciente está positivo, la única medicación que está indicada para poder ser continuada es la hidroxicloroquina. Las sulfasalazina, metotrexato, leflunomide, los inmunosupresores, los biológicos no anti-interleuquina 6, que se verían caso por caso, y los anti-JAK se tienen que suspender. Y los pacientes que tienen síntomas graves y están respiratorios, los antiinflamatorios, también se debieron suspender. Y en caso por caso, uno vería qué hacer con una anti-interleuquina 6, que no sería el caso de las lúpicas. Interesante en esta versión cuándo reiniciar, y eso tiene que ver con la gravedad de los síntomas, ¿verdad? O sea, pero más o menos está todo entre los 7 a 10 días, y en algunos casos 10 a 17 días de ser recuperado el paciente, y cuando es un COVID muy complicado y el caso por caso. Esto me parece que es importante, si me permiten volver a esto, porque nuestros pacientes a veces con esta dificultad de acceder a las consultas y no siempre con la posibilidad de la telemedicina, no suspenden nada, ¿no? Suspenden el micofenolato, no suspenden nada. Ni hablar que una vez que hemos usado rituximab, lo tenemos puesto, o sea que ese es uno de los medicamentos, como ya vimos, que se relacionó a más problemas, con lo cual la indicación de rituximab en pandemia tiene que ser muy ponderada en nuestras pacientes, y tiene que ser la opción realmente más adecuada para controlar claramente un lupus complicado. En cuanto a lo que es el long COVID, que es cuando pasa de 2 semanas estos síntomas de un paciente ya recuperado y que claramente no infecta más, pero no se termina de recuperar. Esa es la definición en tiempo, pero la verdad que el long COVID puede tener manifestaciones persistentes bastante pleomórficas, bastante parecidos a lo que nos podría pasar. Uno de esto, le cambias el título de long COVID y podría ser casi un lupus, con un montón de cosas que pueden pasar, con una definición de las NICE interesante. Yo les recorté la que te obliga, ojo, en un long COVID, que justo no también largue con un lupus en ese momento. Probablemente la fatiga profunda no es una buena cosa en un long COVID de una paciente nuestra, pero es a tener en cuenta, ¿no? Todo este tipo de síntomas musculoesqueléticos, estos síntomas neurológicos, la cefalea, esta especie de niebla, de brain fog, de falta de concentración. Uno se olvida del COVID y parecen quejas de una paciente lúpica nuestra en el consultorio, y bastante difíciles de resolver, algunas de estas en particular. Esto está asociado, cuando es síntomas de long COVID, obviamente, a síntomas viejos que no mejoran porque sigue habiendo algo de inflamación, porque puede haber alguna persistencia o reinfección de otro tipo, porque son secuelas, porque fueron pacientes que estuvieron intubados o mucho tiempo con alto flujo, o el long COVID con nuevos síntomas que ya son directamente complicaciones del COVID, relacionadas a la comorbilidad, al tratamiento que se les hizo, y obviamente a pacientes que a veces han estado mucho tiempo internados, mucho tiempo en terapia intensiva, están sumamente desacondicionados en lo físico. Entonces, de estos síndromes post-COVID que tenemos acá, yo les recorté algunos que nos obligan a pensar cómo les diría a nuestras pacientes si tuvieran este tipo de post-COVID, o que nos vengan a ver pacientes con esta característica para ver si no hay que hacer diagnóstico diferencial. Pueden pasar las dos cosas, y creo que hay que estar atento. Uno es la fatiga profunda, que obviamente te obliga a descartar otras cosas, ¿no? Que no esté hipotiroidea, que no tenga problemas hidroelectrolíticos que a veces quedan. Esto que dijimos de lo neuropsiquiátrico, que te obliga a pensar, a hacer varios diagnósticos diferenciales, entre ellas el lupus, los dolores musculares, la debilidad y las artralgias.
Y este daño dermatológico, bastante parecidito a lo que le pasó a la paciente que les comenté, que no tiene lupus, esa era una paciente que no tenía lupus, pero sería interesante y les contaré cómo le va a esa en particular con el tiempo, a ver qué queda y qué no queda. El otro punto que puede tener que ver con nuestras pacientes, ustedes saben que uno trata de estratificar, mejor dicho, un paciente que se infecta con SARS-CoV-2 y desarrolla síntomas, si es asintomático, que bien, se puede curar, puede tener persistencia, que es lo que acabamos de decir en el non-COVID, y el paciente que anda mal tiene 3 posibilidades de que le vaya mal: por la inflamación sostenida, porque se sobreinfecta y es lo que lo termina matando, o por los eventos trombóticos harto conocidos y de la capacidad de daño que tiene el virus. Ahora, obviamente, este punto de la trombosis nos preocupa y mucho en una paciente lúpica nuestra que además pudiera tener un síndrome antifosfolípido asociado. Esto sabemos claramente que es patrimonio del SARS-CoV-2 de poderlo hacer. Hay algunos factores de riesgo que, para población general, que es ser varón, una PCR alta y obviamente el tiempo hasta que estuviste hospitalizado o no. El que ya viene anticoagulado de antes tiene cierto nivel de protección, pero la verdad que nosotros seguimos viendo incluso gente joven con 2 vacunas y embolia pulmonar en población general segmentaria y bilateral, o sea, la capacidad de daño es infinita. La realidad es que es capaz de producir una trombocitopatía, una endotelitis que termina formando, o sea, esto sería lo normal, y fíjense ustedes, sumado obviamente a los factores de riesgo, a la hipoxia y a algunos factores más, por eso tener anticuerpos en nuestras pacientes no va a ayudar demasiado, porque uno termina teniendo una hiperactivación plaquetaria que termina obviamente en formación de trombos, sumado a la endoteliopatía, termina en a veces con consumo de plaquetas, como vieron en la paciente nuestra, y a veces obviamente con embolia pulmonar. Entonces, los escenarios de un paciente con COVID más trombosis, de microtrombosis o tromboembolismo pulmonar ya son malos. Imaginemos todo lo malo que puede ser una paciente lúpica, que además tenga lupus y anticuerpos SAF positivos, o lupus y síndrome antifosfolípido positivo ya conocido. Y cuando uno repasa un poco lo que hemos aprendido en el tiempo, el que más se ha encontrado que se positiviza y se sostiene un poco en el tiempo en relación a trombosis es el anticoagulante lúpico, más que el anticardiolipinas, pero eso la verdad que nos lo va a decir el tiempo. Faltan estudios longitudinales para ver cuál es la persistencia de estos anticuerpos, porque hasta acá, en población general, parece ser más epifenómeno que otra cosa. Los pacientes se anticoagulan sí o sí cuando son graves o están en la terapia intensiva, y así todo hacen fenómenos tromboembólicos a pesar de rangos de anticoagulación adecuados, con lo cual claramente hay un fenómeno inflamatorio ligado a esto, que es obviamente esta inmunotrombosis que condiciona el virus. Cuando uno chequea los anticuerpos en pacientes, no de los nuestros, ¿no?, en pacientes de población general asociado a anticoagulopatía, como les decía, el anticoagulante lúpico es lo que a veces más encontramos, pero fíjense, cuando uno hace todos los cut-off, digamos, de anti-beta 2 y cardiolipina IgG y IgM, la persistencia es de 0 en algunos de los reportes, con lo cual primero hay que tener claro cuáles son los kits que se van a usar y estar muy seguro del laboratorio que se los mide, y segundo, que hay clara necesidad de seguir todos estos pacientes en general y los nuestros en particular, a ver pues qué queda de esto de no. Mientras tanto, las recomendaciones para nuestras pacientes, igual que a cualquiera, son de ante la internación con neumonía de mediana grave, con mediana ya es profilaxis, y con grave anticoagulación completa. Si a esto le sumamos de que está cada vez más claro que el COVID es una enfermedad endotelial, y que tener hipertensión, trombosis, fallo renal y diabetes en estos pacientes, y fíjense acá toda la capacidad de daño que puede llegar a tener, imagínense en los nuestras, que ya tienen por el lupus una arteriosclerosis acelerada, el riesgo cardiovascular, más alguno de estos del SARS, la verdad que es alto. Por suerte, que
La enfermedad viral es corta. Lo que no sabemos es qué va a quedar después. Clave el seguimiento en bases de datos de este tipo de pacientes. Y ya para ir cerrando un poco, 2 palabras, no le voy a robar cámara al doctor Esposto para nada, simplemente 2 palabras de vacunación en pacientes lúpicas. Las pacientes lúpicas se tienen que vacunar con la que les toque tener en lo posible sin combinación de dosis, pero bien sabemos que en nuestros países está a veces complicado. Hay algunos datos de combinación ya publicados, pero no de combinación porque te faltó vacuna, eso es otra cuestión. Y creo que es importante recalcar que para este tema puntual de la vacuna AstraZeneca en pacientes lúpicas o con SAF o con AMO, al día de hoy no hay recomendaciones de no darla. Una paciente puede recibir AstraZeneca en sus 2 dosis sin mayor riesgo a la fecha de hoy con lupus. Tampoco hay indicación de dar aspirineta en bajas dosis, o sea, ácido acetilsalicílico en dosis antiagregantes antes y posterior a la vacunación. Lo vemos todos los días nosotros acá, y créame que eso le quita el sueño a mi amiga la doctora Paula Alba, y estamos en una campaña de que se vacunen igual, sobre todo porque no podés elegir qué vacuna te toca, y perderte la chance de vacunar no es una buena opción para nuestras pacientes. En la revisión de la guía de vacunación, solamente les quiero marcar que la hidroxicloroquina no hay que modificarla para la vacunación en nuestras pacientes lúpicas. El micofenolato se tiene que... ¿Sí? ¿Me dice? Se tiene que suspender. El ciclofosfamida una semana antes. El rituximab, les llamo la atención acá, 4 semanas de diferencia el antes y el después. Y fíjense que en esta serie retrospectiva de Spiera de 89 pacientes, los que no generaron anticuerpos, que están acá, que fueron prácticamente unos 20 pacientes, fueron los pacientes que habían recibido rituximab con menos de 6 meses, tuvieron 0, y también no habían recuperado, seguían depresionados de células B. Con lo cual, no estamos muy seguros que el timing para que la vacunación sea efectiva sean las de las recomendaciones, y obviamente lo ideal sería poder tratar de ver si reconstituyeron células B o no, o sea que la recomendación sería estar atento. Quizás lo muestre también el Cacho, pero simplemente recordar en esta serie de 2 de Rochette y Uri Schwer, es una cohorte alemana y de Nueva York, que el metotrexate con las 2 dosis de la vacuna RNA mensajero de Pfizer tuvo menos respuesta que los otros pacientes que no estaban con metotrexate y con los controles positivos, y que por edad eso no cambiaba demasiado. Con lo cual, y le hicieron pruebas de inmunidad celular y humoral, con lo cual atentos que algunas de nuestras medicaciones puede que nos sirvan. Para lo cual, y no voy a spoilear lo que va a ser una charla excelente de PANLAR en pocos días, y lo van a comentar, y obviamente ya está Global Alliance en esto, hay proyectos, y la Sociedad Argentina de Reumatología ya está reclutando pacientes con nuestras enfermedades y ver cómo les va con la vacuna. Con lo cual, con el approach que sea, hay que tratar a nuestros pacientes, hay que tener claro que a algunos les va mal, lo único que tenemos preventivo hoy es la vacunación, y después pues veremos si podemos usar el antiviral que estamos usando ya sin hipoxia, y los esteroides para tratar de manejar esta parte más grave de estos pacientes. Simplemente recordarles que estamos a 2 pasitos del PANLAR y agradecerles mucho su atención. Muchas gracias.